No, no, solo yo. Ahí no me, ahí no me están escuchando, ¿verdad?
Yo no. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todo Costa Rica y a los
colegas y organizaciones de toda América que se nos han unido. Para nosotros es un placer tenerlas hoy a ustedes aquí conectadas y un honor tener a la doctora Tania Lobo Prada con nosotros. Tania, la doctora Lobo Prada, es costarricense, su profesión es médico, estudió ciencias médicas en la Universidad de Costa Rica. La doctora Lobo también es bióloga de profesión y ha realizado diferentes pasantías e investigaciones en lugares como el Human Genetic Institute de Alemania, rotación clínica en el Massachusetts General Hospital, el Consejo Genético en la Universidad de Northwestern de Chicago y genética molecular en la zona de tamizaje neonatal del Hospital Nacional de Niños. Y muy importante, desde sus años de estudiante, la doctora Lobo fue representante desde sus tiempos universitarios en la sección de genética de la Escuela de Biología de la UCR. La doctora Lobo ha sido merecedora de becas y reconocimientos a nivel nacional e internacional, tanto por instituciones públicas como especializadas en medicina, como el Ministerio de Educación Pública, la Universidad de las Américas, el Centro de Servicio Alemán DAAD. La doctora Lobo ha realizado diferentes artículos en publicaciones científicas y periódicos de medios nacionales. Actualmente dedica su acción profesional como gerente médico del Fondo Monetario Internacional y de Roche para Centroamérica y el Caribe. Anteriormente también ha trabajado en diferentes hospitales y servicios médicos de Costa Rica. En el campo de la investigación, la doctora Lobo se ha enfocado en la rama de la genética, estudios de genes y mutaciones en diferentes diagnósticos, temas por el cual la doctora Lobo nos acompaña con su intervención, la medicina personalizada, transformando el futuro de la atención sanitaria en Costa Rica. Bueno, sin más, doctora, bienvenida y muchas gracias por este espacio que nos va a regalar y le cedo el panel de esta reunión a usted. Muchísimas gracias, Silvia. Es un honor para mí estar aquí hoy con ustedes. Les agradezco mucho esta oportunidad, un gusto compartir siempre con todos, con las organizaciones de pacientes. Y realmente el día de hoy yo lo que vengo es a contarles una historia que realmente la podríamos proyectar como que es el futuro de la atención sanitaria, pero en realidad ese futuro ya llegó, ese futuro se ha ido presentando ya en este tiempo, sobre todo posterior a lo que hemos vivido en el último casi año y medio de la pandemia. Entonces, el título de la charla de hoy es Medicina personalizada, transformando el presente y futuro de la atención sanitaria y específicamente vamos a hablar de Costa Rica. Entonces, justamente lo que les mencionaba, quiero contarles la historia de dónde venimos. Y para esto lo que voy a hacer es que les voy a hablar específicamente del campo de la oncología, solo por una cuestión de un ejemplo. A veces es más claro, algunos conceptos se aclaran mejor cuando tenemos ejemplos. Y es que el manejo de las enfermedades se ha ido perfeccionando con el tiempo. En oncología, ya del siglo pasado, ¿verdad? Hablábamos de las primeras técnicas de manejo clínico en el cual la enfermedad se irradiaba o se le daban algunos tipos de quimioterapia y posteriormente también se empezaron a desarrollar algunas terapias que eran más dirigidas a alteraciones en el genoma específicas. Hoy en día estamos hablando de que las terapias ya hilan un poco más fino y lo que hacemos es combinar esos tratamientos para poder tratar mejor las enfermedades, en este caso pues de la oncología. Entonces vean ustedes cómo hemos ido evolucionando de darle un enfoque, tratamiento de un medicamento a un grupo de personas específicos de acuerdo a biomarcadores o de acuerdo a algún tipo de estratificación dada por cortes histológicos o por entendimiento patológico. Y hoy en día lo que vamos viendo es cómo ese tratamiento no es para un subgrupo de personas, sino cómo vamos viendo a cada individuo y vamos dirigiendo el tratamiento con base en ese conocimiento que tenemos, en este caso de la genómica, unido a la biología tumoral, que ya cada vez la entendemos un poco más. Entonces, realmente
efectivamente la genómica ha venido a transformar la medicina, el entendimiento de específicamente en cáncer, de cuáles alteraciones son las que llevan o dirigen el desarrollo de la enfermedad, cada vez es más claro. Y de hecho, cuando yo estudiaba genética ya hace bastantes años, no nos imaginábamos que iba a ser en oncología donde el conocimiento de la ciencia básica iba a poder ser aplicado para dirigir el tratamiento, ¿verdad? Nos enfocábamos mucho en ese sueño de la terapia génica, que era poder corregir la información genética que estaba alterada o dañada para poder dirigir terapias, pero no nos imaginábamos que a través del conocimiento en genómica íbamos a poder decirle al paciente cuál medicamento le iba a funcionar mejor dependiendo de la alteración que tuviera en su tumor. Entonces, vean ustedes, aquí nada más quiero rápidamente comentarles cómo ha ido evolucionando este conocimiento. Las primeras alteraciones genómicas que se encontraron asociadas eran de 4 tipos distintos. Uno de ellos tenía que ver con el cambio en solo una letra de ese abecedario que es el genoma humano, y ese cambio en una letra hacía que se cambiara una porción muy pequeña de una proteína que conocemos como la unidad básica, que son los aminoácidos, y ese cambio que hacía ese pequeño cambio hacía que toda la proteína no llevara a cabo la función normalmente, ya sea actuara de una manera constitutivamente activada, es decir, constantemente transmitiendo información a toda una vía de señalización, que lo que hacía era que las células se dividieran más y por eso, por ende, teníamos entonces el desarrollo de un tumor. Vean ustedes cómo un cambio en una letra podía explicar eso. Y hoy en día, ¿cómo sabemos cuando ese cambio de una letra ocurre en un gen específico, en este caso EGFR que está aquí mostrado, cómo podemos ver si ese paciente puede tener una mayor respuesta a un medicamento o, por otro lado, resistencia a ese medicamento? Entonces vean ustedes cómo el genoma del tumor nos va revelando cómo un paciente puede ir respondiendo a un tratamiento. Y es que hay otros tipos de alteraciones. Por ejemplo, en este caso podemos tener que hay una pérdida grande de información, ¿verdad? Esta porción que está en celeste claro se pierde en esa secuencia y por ende tenemos una proteína que no funciona. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a ver, ¿a dónde quedamos? Listo. No hay virtualidad sin estos eventos. Entonces, veamos acá también otro tipo de alteraciones en lo que ocurre. Más bien es que hay un exceso de información que se repite o pérdida de esa información también, pero a un nivel un poco más grande. El ADN se ordena y se enrolla sobre sí mismo en estructuras que sabemos y que conocemos como cromosomas, que están representadas acá en este palito celeste que vemos acá. En azul oscuro vemos esas secuencias que se repiten exagerado y estas amplificaciones de la información también las se han asociado a tratamientos específicos, por ejemplo, en cáncer de mama, cuando el gen involucrado en estas amplificaciones es HER2, sabemos que esos pacientes pueden ser más sensibles a algunos medicamentos que tienen que ver con el bloqueo de ese receptor. También vamos a ver otro tipo, el cuarto tipo de alteraciones, y ya este es, un segundito nada más. El cuarto tipo de alteraciones genómicas, que serían estos rearreglos que ocurren a nivel de estos cromosomas, estas estructuras donde está enrollado el ADN, donde hay ciertos reacomodos y algunos genes que antes estaban separados, como en este caso el gen A del gen B, de repente ya no están separados, sino que quedan fusionados o unidos. Y esa unión lo que hace también es que aumente la expresión de algunas vías de señalización que tienen que ver con que la célula se divida más, escape de la muerte, por ejemplo, o ya pierda la capacidad de reparar errores de su ADN y por ende tenemos el desarrollo de tumores.
Hoy en día, cada vez más y más tenemos tratamientos dirigidos específicamente a estas fusiones de genes que ya conocemos bien. Ya conocemos fusiones de ALK, de ENTREC, para distintos tipos de cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, cáncer de pulmón, y ya hay tratamientos que son dirigidos específicamente a estas proteínas que son producto de estas fusiones de genes. Y entonces aquí también vienen apareciendo algunas enfermedades raras dentro del grupo de enfermedades oncológicas que están explicadas justamente por estas fusiones que son un poco más raras. Entonces vamos viendo opciones terapéuticas para pacientes que tienen alteraciones un poco más raras y para los cuales antes no habían opciones. Vean ustedes cómo hoy en día entendemos que un grupo de pacientes con cáncer de pulmón, por ejemplo, cáncer de pulmón de células no pequeñas, como en este caso representado por diferentes colores, tienen un mismo diagnóstico, ¿verdad? Una misma patología y sin embargo una heterogeneidad muy grande en su composición de acuerdo a la genómica y a las alteraciones que se encuentran en esos genes. Entonces vean ustedes cómo yo este grupo heterogéneo de pacientes los puedo ubicar en colores específicos que tienen que ver con los tipos de alteraciones que tienen. Y ya sabemos para cáncer de pulmón más o menos cuál es la prevalencia de esas alteraciones y tenemos ya opciones terapéuticas para muchas de ellas. Entonces vean ustedes qué interesante cómo el conocimiento en genómica ha ido personalizando el tratamiento en varias patologías, una de ellas cáncer de pulmón. Y así es como se proyecta de hoy al futuro, vean ustedes, del 2020 al 2024, la aprobación de distintos biomarcadores que tienen que ver con estas alteraciones en distintos genes. Entonces, cómo alteraciones en genes van asociadas a terapias específicas y cómo cada vez se proyecta que la FDA vaya aprobando más y más medicamentos dirigidos a esas alteraciones. Recordémonos que cuando hablo de tratamientos dirigidos, en este caso, estoy refiriéndome específicamente a las proteínas que están alteradas producto de esos cambios en su secuencia del ADN. Pero cuando hablamos de corregir el ADN en sí mismo, estamos hablando de terapia génica y eso viene y va a llegar también, no es tan lejano, viene en camino, pero ahorita lo que estamos hablando es de terapias dirigidas. Entonces vean ustedes como dos pacientes, en este caso dos pacientes con cáncer gástrico, que uno diría, bueno, probablemente van a responder parecido al tratamiento, dependiendo de las alteraciones que tengan, pueden diferir en esa forma en que van a responder al tratamiento. Puede ser que sean resistentes o que respondan mejor uno con respecto al otro teniendo el mismo diagnóstico. Entonces, vamos viendo cómo el concepto este de medicina, que no sea para todos, sino que sea para un paciente específico, que se le dé en el momento específico y que sea dirigido a lo que necesita ese paciente de verdad particular, es el concepto de la medicina de precisión o en este caso de la oncología de precisión, que es básicamente pacientes particulares, tratamientos personalizados. Y entonces vamos a ver a dónde es que estamos hoy y por qué hablamos de medicina personalizada y no solo de medicina de precisión. Efectivamente, la medicina personalizada es más allá que un diagnóstico y un tratamiento específico. Es entender todas las etapas que tiene un paciente a lo largo de su enfermedad y qué necesidades hay en cada una de ellas y cómo podemos proveer a través de datos y tecnologías soluciones que vengan a impactar su calidad de vida, ¿verdad? Su evolución clínica, su respuesta al tratamiento, su monitoreo y demás. Todavía tenemos mucho que trabajar en la parte de prevención, diagnóstico, en planes de tratamiento personalizados, en acceso a la innovación y a esas terapias novedosas y en ese monitoreo constante que hay que darle a los pacientes. Y bueno, ¿por qué es que estamos hablando de medicina personalizada? Porque efectivamente tomar decisiones actualmente se ha tornado bastante complejo. Hoy en día tenemos muchísimos datos en salud. Vean ustedes, ¿verdad? Yo ni siquiera conocía el concepto de exabytes, pero exabytes ya hablamos de miles de gigabytes, ¿verdad? Y cómo para el 2025 cada vez vamos a tener más datos y más datos. El volumen es exagerado, cada vez hay más información, es difícil para los clínicos tomar decisiones, se ha tornado en un aspecto complejo. Vean ustedes que solo para el 2020 se habían registrado 61.000 ensayos clínicos en el mundo. Las guías de práctica clínica son más de 6.000, ¿verdad? Estar al día en medicina es complejo y necesitamos estar al día para poder ofrecerle a los pacientes lo que realmente necesitan.
También el hecho de desarrollar nuevos medicamentos se ha tornado en un proceso largo y costoso. Vean ustedes que para sacar un medicamento nuevo al mercado se necesitan cerca de 1.3 billones de dólares de inversión en investigación y desarrollo, y esto toma cerca de 8 años de investigación. Entonces, este proceso también tenemos que mejorarlo para poder llevarle a los pacientes lo que necesitan de forma más rápida y que sea una forma más rentable. Y efectivamente también no es el curso que se ha dado actualmente del manejo a nivel sanitario no es algo sostenible. Como escuchábamos ahora del doctor, la población cada vez se hace más grande, cada vez tenemos personas más longevas y cada vez tenemos más enfermedades crónicas. Entonces se necesita una transformación profunda que lleve a que esas demandas del sistema de salud puedan ser sostenibles y podamos mejorar y optimizar el uso de los recursos a un costo mucho más accesible. Vean ustedes también cómo la pandemia ha venido a transformar y ha catalizado la formación de estos procesos, de estas alianzas, de estos mecanismos para poder llevar a cabo la medicina personalizada. Y es que la medicina personalizada es producto de las circunstancias en las que nos estamos desenvolviendo como humanidad. Y la pandemia lo que ha venido es a recordarnos de su importancia. Vean ustedes, por ejemplo, en la pandemia lo importante que fue compartir datos. Investigadores de todo el mundo realizaron en tiempo récord, ¿verdad? Alianzas en las que compartían datos genómicos, clínicos, epidemiológicos. Empezaron a haber softwares abiertos para tratar de ayudar a todas las personas y poder compartir esta información. Se desarrollaron ensayos clínicos que eran flexibles, análisis de datos en tiempo de la vida real. Se hizo colaboración cercana con todas las agencias regulatorias para poder aprobar estas vacunas en tiempo récord, ¿verdad? La telemedicina se adoptó y se aceptó de forma generalizada, permitió que los pacientes tuvieran acceso y que se minimizaran algunos riesgos de casos un poco más complicados. Entonces, definitivamente fue posible unirnos, trabajar juntos para asegurar que el progreso y la innovación se implementaran en el tiempo de pandemia. Ahora el reto está en qué vamos a hacer en el tiempo post pandemia. Y es que también la pandemia vino a traer un fenómeno interesante. De repente, muchas listas de espera se paralizaron, ¿verdad? Ya no se veían pacientes, ya no se operaban pacientes, ya no se diagnosticaban pacientes, se enfocó toda la prioridad en COVID-19 y se dejó de lado muchas patologías. Entonces, se tuvo que en ese momento tratar de ver cómo por ejemplo, para los pacientes oncológicos se ofrecían otras alternativas de diagnóstico y monitoreo y empezaron a aparecer algunas técnicas moleculares novedosas, como estos perfilamientos genómicos que se podían hacer a través a través del ADN que se detecta que libera el tumor a la sangre y entonces de ahí poder obtener esa información genómica y poder dirigir las terapias o darle más seguimiento más cercano a los pacientes de una forma remota también. Vean ustedes entonces cómo cada vez tenemos más datos también, datos no solo clínicos, no solo genómicos, ¿verdad? Cada vez van apareciendo más biomarcadores que son metabolitos, que son también del ARN, ¿verdad? De otras moléculas también orgánicas que tenemos que nos dan información. Tenemos también todos los dispositivos que usamos todos los días, ¿verdad? Los relojes inteligentes que tienen signos vitales. Hay muchísima información que nos permiten ir individualizando ese cuidado en la salud. Aquí la clave es cómo utilizamos todos esos datos junto con la tecnología y el análisis de los mismos para ir transformando ese cuidado de la atención y poder mejorar esos resultados para los pacientes, poder acelerar la investigación clínica, tener ensayos clínicos en tiempos de la vida real, como lo hemos hecho hoy en día, de una forma más eficiente y también proveyéndole una opción a aquellos casos o aquellas enfermedades que son un poco más raras. Y de esta forma también poder optimizar recursos en los sistemas de salud. Entonces, ¿hacia dónde es que nos dirigimos? Bueno, justamente a eso, a cómo vemos ese viaje del paciente a lo largo de su enfermedad y qué necesidades van surgiendo, qué datos qué datos y valoraciones se obtienen para poder ir personalizando la atención, dando un seguimiento cercano, monitoreando cuando empiecen a aparecer efectos adversos, cuando ya un paciente no responde al tratamiento, cómo hacer esos ajustes oportunos, ¿verdad? Cómo tener estos ensayos clínicos optimizados. A eso es a lo que se proyecta esta imagen que se ve aquí, cómo obtener toda esa información para poder personalizar la atención y mejorar los resultados para todos nosotros, porque efectivamente todos nosotros somos pacientes potenciales. Vean ustedes acá cómo entonces a lo largo
de cada una de esas etapas, desde la prevención y el diagnóstico temprano hasta un seguimiento, podemos proveer opciones individualizadas, personalizadas para cada paciente, ¿verdad? Desde un diagnóstico oportuno, preciso, confiable, hasta tomas de decisión basadas en esa información individualizada, hasta poder efectivamente tener acceso a la innovación y a los tratamientos de forma oportuna y a dar ese monitoreo a través de aplicaciones, a través de softwares en tiempo real para poder saber cuándo adelantar, por ejemplo, una cita a un paciente de seguimiento porque lo necesita antes de la que ya tiene, por ejemplo, en el sistema de salud nuestro, que a veces tiene citas un poco más a largo plazo. Entonces, poder dar esas intervenciones en el momento oportuno. Y efectivamente los ensayos clínicos también han ido evolucionando con este conocimiento que tenemos a nivel molecular. Cada vez más y más el poder participar de esos ensayos va de la mano con el tipo de alteraciones genómicas que tiene un paciente y de esa forma se estratifica el estudio y se permite entonces dirigir los tratamientos sin tener que cumplir con un montón de otros requisitos. Vean cómo la medicina personalizada efectivamente pone a la persona en el centro y requiere justamente de la colaboración de todos, de diferentes aristas de personajes, desde los investigadores, desde la parte regulatoria, pagadores, gerentes, profesionales de la salud, ¿verdad? Todos tenemos que participar en en desarrollar y tener esa aplicación de la medicina personalizada, obviamente aprovechando también toda la información que tenemos a través de la tecnología y efectivamente el potencial que tiene la medicina personalizada puede transformar todo un sistema de salud y puede impactar no solo a los servicios de salud, a los profesionales, a los pagadores, sino sobre todo también a los pacientes, ¿verdad? Ofreciendo un cuidado que de verdad sea integral, que incluya todas las etapas que tiene uno a lo largo de la enfermedad, que se logren mejorar los resultados, que sean relevantes, que se logre transformar ese manejo que se le da a las enfermedades y también que se logre humanizar más la atención sanitaria. Vean ustedes cómo un profesional que está involucrado, ¿verdad?, en una atención más personalizada, puede también tener mejor evidencia para tomar decisiones, puede utilizar inteligencia artificial en imágenes para hilar más filo un diagnóstico, puede tener una atención que sea más efectiva y eficiente, puede tener mayor satisfacción a la hora de atender a sus pacientes porque sabe que está ofreciendo lo que de verdad necesitan. Y ni qué decir para los servicios de salud y los pagadores que pueden optimizar recursos, pueden tener un cuidado de salud basado en valor y mejores resultados para todos. Entonces, ¿a dónde está Costa Rica en todo esto? Se han realizado algunas investigaciones publicadas en The Economist y un índice también de medicina personalizada para Latinoamérica y Costa Rica ha salido muy bien posicionado con potencial para llevar a cabo la medicina personalizada. Sin embargo, se necesitan ciertos habilitadores para poder llevar a cabo esta realidad. Una de ellas definitivamente es un pilar importante que es la gestión, esa voluntad política, planes de salud, esas normativas de datos. Necesitamos los datos para poder impactar vidas también. Y esto el otro día leía una frase de que así como donar sangre salva vidas, donar datos salva millones de vidas y lo hemos visto en la pandemia también. La sensibilización, poder tener una cultura, comportamientos, reconocer la importancia, llevar el mensaje a todas las personas de la importancia que es ir llevando esta idea y esta historia a una realidad para poder tener la mejor atención en salud. Entonces, definitivamente necesitamos también desarrollar infraestructura y necesitamos también planes de financiamiento, reembolso y toda esta parte que tiene que ver con administración financiera para poder llevar a cabo la medicina personalizada en nuestra región, en nuestro país. Y vean ustedes que en este índice que se realizó, Costa Rica sale como un país que está listo para decidir y para tomar acción en medicina personalizada. Y en este otro índice que también se realizó en una alianza con este Instituto de Copenhague para Estudios Futuros, Costa Rica salió como el tercer país en Latinoamérica con este puntaje alto de poder convertirse en un país en el que se practique la medicina personalizada. Esto gracias a que tenemos, ¿verdad?, un sistema de salud que cubre a un amplio porcentaje de la población, hay un control de los datos de los pacientes y hay datos gubernamentales que están abiertos y de acceso a todos. Tenemos muchas ventajas en información de salud, en el contexto político, y entonces en ese sentido hay mucho potencial para nuestro país.
Y bueno, yo quería cerrar con esta frase para aprovechar un tiempo para preguntas, de que el cambio y lo que se espera con medicina personalizada definitivamente no es de la noche a la mañana, pero debemos unirnos todos, ¿verdad? Asociaciones de pacientes, todos el gobierno, ¿verdad? Las universidades, la industria, para poder llevarlo a cabo y transformar nuestro sistema de salud juntos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Sí? Vamos a ver en el chat o igualmente, si gusta, pueden levantar la mano y encender su cámara y hacer las preguntas o intervenciones que deseen. En el chat tenemos varias preguntas. Dice, ¿cómo se podría aumentar los tiempos de consulta médica en los hospitales de la caja de 15 a 30 minutos? Bueno, ya ahí es un tema, ¿verdad?, de planificación del sistema de salud, pero igual no sé si la doctora tiene algún criterio con respecto a su experiencia en el sistema de salud eh, que, que ven los médicos, ¿verdad? Cuando se están enfrentando, como en la ponencia anterior, el doctor nos decía que, que eso, ¿verdad? Estruja mucho el poder tomar decisiones y conocer más al paciente. No sé, la doctora, si pues Sí, quiere darnos un bagaje efectivamente. general del tema. Efectivamente, yo, bueno, también en mi experiencia en la caja y cuando pues estaba más involucrada en la parte clínica, es un reto que se tiene, un reto de gestión, ¿verdad? De poder modificar y ampliar estos tiempos. Yo no tengo la respuesta de cómo podríamos hacerlo. Lo que sí creo es que con un abordaje de medicina personalizada empiezan a haber respuestas cuando vamos viendo esos puntos de dolor a lo largo de las etapas de un paciente, desde que ingresa, digamos, con un diagnóstico temprano hasta que se le da seguimiento, y de ahí uno puede apoyarse mucho también de la Ujú, tecnología, ¿verdad? Poder con tecnología ver si efectivamente amerita que la consulta quizás se anticipe o no, y en los tiempos de duración, pues también un tema de gestión de los recursos, ¿verdad? A ver si se está haciendo de forma óptima, cómo se pueden optimizar más, si es que quizás es espaciando algunas consultas, otras aproximándolas más. Habría que hacer todo un análisis de los datos, que creo que es algo que todavía nos falta trabajar más, ¿verdad? Tenemos acceso a la información, tenemos digitalización de los expedientes, tenemos muchos epidemiólogos y muchos expertos en datos, pero realmente los estamos trabajando, realmente estamos obteniendo esos insights para optimizar el ujú, tiempo, los recursos. Eso es todavía algo que tenemos que desarrollar como país y que creo que a partir de ahí tendremos las respuestas a cómo entonces vamos a implementar un sistema que permita tener una mejor calidad en la atención, una humanización de esa atención y entonces poder ver esos resultados. muchas gracias, doctora. Eh, Nos preguntaba aquí uno de los asistentes, ¿después de qué tiempo podemos identificar que un tratamiento de quimioterapia no está funcionando? ¿Cuánto tiempo debe pasar? Sí, bueno, Ujú, realmente esa pregunta es bastante compleja, ¿verdad? Requiere de una individualización de cada caso y de cada tipo de cáncer y de cuál quimioterapia está recibiendo el paciente, ¿verdad? Efectivamente, ahí el experto es el oncólogo, ujú, quien es el que da ese seguimiento y tiene distintos parámetros clínicos para evaluar esa respuesta o no a la quimioterapia y el tiempo. ¿Verdad? Entonces ahí hay escalas en las que uno puede evaluar desde la función del riñón hasta cómo se percibe uno, ¿verdad? El cansancio, por ejemplo, se me ocurre un paciente con cáncer de pulmón, ¿verdad? La fatiga, cómo van esos marcadores en la sangre comunes que ya vemos en un hemograma, plaquetas, hemoglobina, ¿verdad? Hay muchas características que van diciéndonos, o sea, no hay un tiempo específico, sino más bien como un conjunto de factores que ve el oncólogo, quien es el que decide cuándo o no cambiar la conducta terapéutica. Lo que sí se puede saber con mayor evidencia cada vez más y más es que cuando estos parámetros clínicos empiezan a mostrar que no hay una respuesta, ¿verdad? O el paciente empieza a progresar clínicamente, que antes estaba con una escala, que hay estas escalas que nos hablan del estado funcional del paciente, una escala que antes tenía un puntaje un poco más bajo y de repente está más alto en cuanto a ese deterioro clínico, entonces ahí es cuando sería oportuno valorar hacer estos perfilamientos genómicos y ver si el paciente, en lugar de darle quimioterapia, quizás
su genoma del tumor cambió y ahora lo que puede responder es a una terapia dirigida, ¿verdad? Y también hay otros tipos de cáncer donde quizás lo que es más podría tener mejores resultados para el paciente es tener este perfilamiento desde un inicio. Y todo eso en las guías de práctica clínica se ha ido transformando conforme hay más evidencia, ¿verdad? Dependiendo del diagnóstico que da el patólogo por el tipo de tejido y demás, entonces ahí se define si lo mejor es de una vez hagámosle el perfilamiento o empecemos con la quimio y con las líneas de tratamiento que hay convencionales y cuando vemos que progresa, entonces le hacemos un perfilamiento genómico a ese tumor del paciente para ver si entonces la opción es una terapia dirigida, ¿verdad? Pero cada caso es muy particular, ¿verdad? Definitivamente sí pueden haber promedios, pero como les dije en la charla, incluso pacientes con el mismo tipo de cáncer responden distinto a las terapias y también la resistencia que tienen a esas terapias varía y cómo metabolizan también los medicamentos varía. Entonces, vean ustedes, a esto es a lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Como médicos, a una realidad en la que la genómica viene a transformar mucho del conocimiento convencional, estandarizado y que teníamos antes para todos, como ahora lo vamos viendo más individualizado, más Mm, personalizado. Ujú. Muchas gracias, doctora. Bueno, esta otra consulta de Sandra iba pendiente, igual al servicio de salud, ¿verdad? Que sobre el uso de las computadoras y llenado de formularios, creo que peco yo de pensar desde mi punto de vista profesional y generacional que eso va impactándose de acuerdo al manejo de las tecnologías, de lo que vayamos migrando nosotros en el servicio de salud y también las habilidades que los profesionales en salud vayan teniendo para ayudarse más con la tecnología. Y también lo que usted decía, la parte de sensibilización de los procesos, de la planificación del sistema de salud, eh, con el tiempo en que pueden dedicar a la atención, mientras que estén enfocados en los 15 minutos, ahí confluyen tanto la parte administrativa que hace el médico, creo yo, como la parte de atención directa del paciente, que es lo que nosotros percibimos, que eso es muy Ujú. importante. Mirar que antes siempre ellos han escrito, escribieron en papel hace 20 años cuando yo inicié y ahora siguen escribiendo en las computadoras, que es lo que seguimos viendo. Es algo que hay que completar estos datos para poder dar el salto hacia, hacia lo novedoso. Tenemos por aquí también a Efectivamente. Carlos que nos dice otra, ¿qué tan costo efectiva resultaría la medicina personalizada, al menos en lo que se ha revisado y analizado? Sí, esa es una muy buena pregunta y súper importante, ¿verdad? Definitivamente la medicina personalizada viene a ser costo efectiva y a optimizar los recursos, ¿verdad? Es cómo usamos todos estos datos y esta tecnología y el análisis de los mismos para poder Ujú, realmente hacer propuestas basadas en valor y ujú, en datos a gran escala que tengan valor también, ¿verdad? ujú, Porque ahorita muchas decisiones se toman pero realmente no hemos probado que sean de valor, ¿verdad? Y muchas negociaciones se dejan de hacer o se hacen sin estar basadas en datos, ¿verdad? Entonces es cómo usamos los datos para justamente optimizar, por ejemplo, las negociaciones, ¿verdad? El acceso a medicamentos nuevos, ¿verdad? ¿Qué es lo que con números, ¿verdad? Poder realmente optimizar los recursos que sabemos que hoy en día escasean, ujú, ¿verdad? Y más cuando vienen tiempos tan de crisis como el que estamos viviendo. Entonces, ¿es costo efectivo? Sí, hay una inversión inicial grande que tiene que hacerse en tecnología, en personal, en expertise. Sí, la hay, pero la idea es cómo aprovechar mejor los recursos a partir de esta tecnología. Entonces, por ejemplo, si tenemos algún tipo de herramienta nueva que con inteligencia artificial logra hilar más fino un diagnóstico, porque es la herramienta que permite que se escapen menos pacientes que tengan cierta patología que el ojo humano, ¿verdad? Tal vez no reconoce igual. Hay una inversión en eso, sí hay una inversión, pero a largo plazo son pacientes que se pueden intervenir antes, son pacientes que, ¿verdad? Quizás su calidad de vida va a ser mejor y por ende van a requerir menos intervenciones, ¿verdad? Entonces hay que cuantificar definitivamente el impacto que tienen estas decisiones en el sistema de salud. Pero aquí el llamado es a hagámoslo costo efectivo, sentémonos en la mesa diferentes actores, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevar esa realidad en Costa Rica? ¿Cómo podemos empezar a aprovechar mejor lo que tenemos para también, pues,
lograr que sea sostenible en el tiempo. Actualmente, como está funcionando el sistema, no es sostenible. Entonces, hagámoslo sostenible, hagámoslo mejor, ¿verdad? Y utilicemos todo este conocimiento. Definitivamente se ocupan, como les dije, estos habilitadores de gestión y de administración financiera en la ujú, mesa, pero también necesitamos empezar a desmitificar el tema del uso de datos para la toma de decisiones, ¿verdad? Y que sea para el bien común y que sean obviamente bien resguardados, que cumplan con toda la legislación, ¿verdad? Y que estén apegados pues a lo que dicen las agencias regulatorias y legales, pero que empecemos ya a aprovechar estos recursos que tiene Costa Rica y que salen también mapeados ante agencias internacionales. perfecto. Aquí, bueno, Sandra nos dice, ¿verdad? Excelente concientización, aprendí a realizar defensa efectiva. Bueno, excelente charla, nos dice Fundación Adamas. Eh, el mensaje nos dice Mayra es sensibilización, humanización, porque el paciente requiere respuestas de parte del sector salud. Sí, Luego, sí, tiene la palabra, doctora, si no, que quiere. definitivamente humanizar la atención, ¿verdad? Y volver a las raíces de Ujú, nosotros como seres humanos y poder tener esta calidad en la atención es parte, ¿verdad? De personalizar la medicina, es parte de ver qué vacíos quedan todavía en la parte de atención y planes de tratamiento para poder llevar este mensaje también. ujú, Hace poco, de hecho, participé en un TEDx donde hablaba del impacto del uso de la inteligencia artificial y los robots para ujú, poder hacer más ujú, humana la atención sanitaria. Y entonces justamente reflexionábamos sobre cómo podemos, a través, cómo la tecnología nos puede recordar y apoyar a volver a ser un poco más empáticos con lo que está viviendo el paciente, porque como nos decías ahora, Silvia, es todo tan rápido, hay tanto que hacer, ¿verdad? Que a veces se nos olvida que es esa conexión con el paciente, esa empatía clínica, la que realmente tiene un impacto en la salud de la persona sumado a un manejo clínico. Pero ¿cómo podemos también apoyarnos de la tecnología para volver a transformar el sistema, ¿verdad? Es verlo como de un punto de vista futurista, pero no es tan futurista, tiene que ocurrir ya si queremos realmente, ¿verdad? Tener, como decía ahora el doctor también, tenemos estos puntos azules, zonas azules, ¿verdad? En el país de personas muy longevas y muy sanas, pero lo hemos ido perdiendo, ¿verdad? Justamente porque algo no está bien en el sistema, ¿verdad? Entonces ahí es donde, ese es el mensaje de la charla de hoy, que no es tan futurista, ¿verdad? Necesitamos empezar a implementar estas decisiones. Y ahora leía, de hecho, uno de los comentarios de que si de estas terapias novedosas, de cuál es la ujú, posición de la caja y si hay modelos de sí, negociación. Justamente esto es, ya hay terapias, ¿verdad? Ya hay terapias dirigidas y ya se han dado, ¿verdad? No solo en Costa Rica, en todo Centroamérica, pero el tema son esos modelos de negociación y no solo de las que ya hay, sino de las terapias nuevas que vienen también, ¿verdad? Conforme hay más información en genómica, vienen terapias nuevas, vienen aprobaciones nuevas y cómo vamos viendo de repente ya el manejo, por ejemplo, del cáncer no dirigido a un tipo específico de cáncer, digamos, una terapia para cáncer de mama, sino para el tipo de alteración genómica que hay. Entonces viene el concepto de terapias ujú, agnósticas de tumor, ¿verdad? Y esto es algo que es muy novedoso y que es realmente lo que le beneficia más a ese paciente con ese tipo de alteración y no démosle a todos los que tienen cáncer de mama lo mismo, a todos los que tienen cáncer gástrico lo mismo. Esas negociaciones son muy importantes. perfecto. Para ver, aquí tenemos. Ujú, bueno, dice Rebeca, definitivamente como pacientes debemos despertar y hacernos sentir. Don Carlos nos decía que él es economista en la parte de salud y que está disponible para hacer ese costo, en verdad, ese análisis de costo-efectividad en las terapias, porque definitivamente ahí son los especialistas esos que tienen que evidenciar en el papel para en esa parte dar el salto en los planes del sistema de salud. Dice Rocío Definitivamente. Larrieta, así, Y no, él, definitivamente, y pueden contactarse, de verdad, conmigo también, sientan la libertad de que si quieren trabajar, yo creo que
Igual con los pacientes, Gracias. para mí Ujú. el paciente y las organizaciones de pacientes y un representante de los pacientes tiene que estar en todas estas conversaciones con todos nosotros, ¿verdad? Es importantísimo. Claro que sí. Dice Sandra, muy bien dicho, tecnología médica con valores costarricenses. Sí, definitivamente nosotros somos muy esperanzadores, ¿verdad? Creo que es algo que nos caracteriza. En América somos muy esperanzadores, somos resilientes y seguimos luchando cada día y creo que es el momento en que tenemos que decir, pasamos de medicamentos. Yo quiero contarles, soy paciente de leucemia mieloide crónica. Nosotros tenemos un tratamiento personalizado. Hace 20 años, que fue mi diagnóstico, no teníamos este tratamiento. Y hoy por hoy tenemos ce- cerca de 450 pacientes que se benefician, que han ido acumulando años de sobrevida. Y entonces esa es la esperanza. Hace 20 años esta enfermedad y nos decían, no, la quimioterapia es solo paliativa y uno, ¿verdad? Como paciente, ¿qué es paliativo? ¿Qué es que no reflectivo? Y palabras que uno no comprendía. Y bueno, gracias a Dios tuvimos esa oportunidad de que se generó, ¿verdad? Por medio de la investigación, un tratamiento dirigido a este tipo de leucemia, porque hay varias, y hoy por hoy decimos, bueno, es posible. Vean que con leucemia mieloide crónica, los pacientes ya tenemos más de 20 años y que muy costo, hace 20 años seguro era sumamente costoso, hoy sigue siendo costoso, pero exactamente como nos decían ustedes en el panel, se han ido haciendo alianzas con con la industria, con los sistemas de salud, con el gobierno, con los organismos internacionales, para ser solidarios, para que esos precios en algún momento, que es lo que la gente ve, lo que le suena aquí a uno, las monedas en los bolsillos, tanto a nivel nacional, institucional y personal, suenan y entonces se ha podido mantener todos estos pacientes. Y ya en 3 niveles de terapia, ya no hablamos de 450 para todos, sino en un solo tratamiento y 2 líneas más. Entonces, eso nos da mucha esperanza y yo les puedo decir, sí, sí se está haciendo en el país, sí tenemos casos y que viene más personalizada, mucho más que la leucemia mieloide crónica, es cierto. Y entonces a mí me alegra mucho, yo meto aquí la cuñita y la promoción pues, de mi experiencia y se las comparto para que sepamos que esto tiene años de estar trabajando, como dice el autor, estamos en esto y el futuro es mucho mejor, más centralizada, genómicamente, ¿verdad? A mí este tema me apasionó y me encantó que poder tener la oportunidad de presentar a la doctora y participar en este panel, porque es eso, hacer que la mente piense que tenemos más oportunidad. Y la más oportunidad está en que la investigación sea más profunda, que se compartan más los datos, como decía la doctora, si se comparten datos, si somos más solidarios, y uno lo ve con los artículos, cada vez más doctores de diferentes hospitales, de diferentes países, compartiendo sus datos y mostrando la realidad del paciente. Eso es lo que hace que se produzca, que se logre producir más. Sí. No, y Así, efectivamente, yo creo que si tenemos acceso a Facebook, Instagram, TikTok, también podemos tener acceso a soluciones digitales en salud y que hay mucho también por trabajar ahí, hay mucho que se puede monitorizar, como decía también el doctor antes en su charla, muchos de los signos clínicos en tiempo real, podemos darle seguimiento a los pacientes también y no lo estamos todavía explotando. excelente. Dice Rosibel, excelente charla. Muchos pacientes en la atención de los EVAIS pierden tiempo para salvar la vida. La atención personalizada se puede decir que solo en las especialidades se da. Sí, era lo que hablamos sobre cuando se habló lo del expediente en la otra charla, doctora, y bueno, y que usted decía que cada vez que asumamos esta tecnología y llegar a los niveles de los CEBAI, que a veces nos queda ese sin sabor, que sentimos que le falta atención ahí, en, uno no quiere minimizar la atención del médico general ahí, pero siente como que, ¿por qué tengo que pasar tantas consultas con un médico general para llegar al especialista? En qué momento, cuáles son esos signos, como dice usted, que le pueden alertar al doctor o cuál sería esa tecnología que le puede decir al doctor, no, está paciente, hágale estas otras pruebas. Por ejemplo, vi algo en tiroides que ya hacen en las device, unos exámenes para lograr detectar que con ciertas pruebas que ellos mandan a hacer, tienen los datos de si la persona tiene alterada la tiroides, entonces ya sabe que tiene qué curso seguir.
Y uno, la experiencia de uno ha sido que falta, ¿verdad? En la atención primaria, pero ojalá No, que... sí, Ujú, efectivamente coincido, ¿verdad? Que ujú, falta una medicina personalizada que venga desde la atención primaria y efectivamente el futuro de la medicina, como bien lo decían antes, está en la prevención, ¿verdad? ujú, Hoy en día sabemos que ahí es donde en la detección temprana y en la prevención y es donde deberíamos estar implementando herramientas para poder hilar más fino, ¿verdad? Y ya existe esa tecnología, es cómo la aplicamos para ser más eficiente la atención primaria. Definitivamente, esto es una realidad no solo de Costa Rica, ujú, ¿verdad? Es de todo Centroamérica, ¿verdad? Donde hay escasez de especialistas, donde hay, bueno, todavía nosotros tenemos una cobertura país súper buena de salud, pero otros países vecinos no es así, ¿verdad? Entonces el diagnóstico llega muy avanzado, hay quizás dos o tres especialistas en todo el país, que no es nuestra realidad, pero aún así, es en esa atención primaria, es entrenando bien al personal de atención primaria, ¿verdad? No solo médicos, enfermeras y demás, es dotándolos de herramientas de apoyo también, ¿verdad? Porque sabemos que el volumen de pacientes es muy amplio, ¿verdad? Tampoco podemos achacarle todo al ujú, personal, ¿verdad? Es un sistema que tiene que ujú, transformarse con el apoyo de la tecnología. Entonces aquí el mensaje es de las herramientas que tenemos disponibles, cuáles tenemos que usar en atención primaria y en qué parte del paciente, si es en la etapa de prevención y diagnóstico temprano que tenemos que enfocarnos, qué puntos de dolor hay ahí, qué herramientas tenemos, qué datos tenemos y empecemos entonces ya a hacer más eficiente esa primera etapa, ¿verdad? Si es que eso es lo que va a transformar ujú. nuestro sistema de salud. Pero de nuevo, esto no es solo un mensaje mío y de ustedes, necesitamos a todos estos jugadores en la mesa y que le encuentren relevancia al tema también. Muchas gracias. Bueno, más felicitaciones, doctora. Realmente, Omaira, Rocibel, les gustó mucho Muchas gracias. su exposición y les da mucha esperanza, ¿verdad? Dice, Omaira es el futuro de la calidad de vida de muchos pacientes en el mundo. Y definitivamente, ayer participaba en la encuesta y decía, ¿qué quiere, qué quiere usted como paciente? Que los medicamentos sean baratos, que los medicamentos tengan menos efectos secundarios, que haya una cura, pero con muchos efectos secundarios. Y de repente decía yo, no, realmente yo con 20 años después de ser paciente, ¿verdad? De estar con este diagnóstico en remisión, pero, y como les digo, con esta oportunidad que tengo yo, porque yo siempre les digo, realmente es una bendición, una oportunidad, un tratamiento que me lo tomo todos los días, tengo efectos secundarios, creo que moderados, y entonces pues puede tener una calidad de vida significativa comparado a otros tratamientos, en otros diagnósticos, en otras leucemias inclusive. Entonces uno como que de repente quiere que el tratamiento tenga, ¿cómo es que dicen las 3B? Bueno, bonito y barato, que sea bueno, que sea, pero lamentablemente, ¿verdad? No lo podemos lograr, pero sí queremos tratamientos con menos efectos secundarios, que uno sepa que lo tiene que tomar tal vez más Definitivamente, tiempo, pero que la calidad de vida, porque uno quiere seguir trabajando, uno quiere seguir siendo madre, disfrutando la naturaleza, los que son deportistas, ¿verdad? No quieren dejar su deporte o minimizarlo. Entonces, en esa parte, definitivamente. la esperanza de hacia la medicina personalizada lograr eso, es lograr eso, Definitivamente. No, calidad de y atención. también, Silvia, cómo con esa información, ¿verdad? Esos datos genómicos, esa respuesta o no al tratamiento, esos Ujú, tratamientos nuevos, cómo a partir de eso se hacen propuestas de valor también con la industria, ¿verdad? Porque yo creo que aquí un mensaje importante es, realmente estamos aprovechando los datos, ¿verdad? Los datos clínicos, sí, los datos genómicos, los datos farmacoeconómicos para optimizar los recursos que tenemos, ¿verdad? Eso es como la pregunta que les dejo yo a todos hoy, ¿verdad? ¿Realmente lo estamos haciendo? Y si la respuesta es no, ¿cómo empezamos a hacerlo? Y más ahora que ujú, tenemos acceso a estas pruebas genómicas, porque están en la región, ¿verdad? Ya se está ujú, secuenciando el genoma, no solo de tumores y no solo en sangre, sino ya hay información genómica. Entonces, ¿cómo hacemos para articular y que las instituciones, entiéndase caja, ¿verdad? Entiéndase hospitales sí, privados, centros de oncología y demás, encuentren la importancia de tener estas bases de datos, tomar decisiones y hacer propuestas de valor y traer a la mesa aliados, colaboradores, ¿verdad? No,
no que haya una agenda siempre detrás, sino cómo trabajamos juntos. Eso es como también el otro mensaje, ¿verdad? Cómo trabajamos juntos, pacientes, industria, caja, UCR, TEC, una, Ujú, ¿verdad? O sea, tenemos mucho recurso humano y a veces creo que lo que nos ganan son esos egos de cada uno ir por su lado. ok, de acuerdo. Sí. Bueno, tenemos unos minutos más. No sé si alguien quiere hacer algún aporte, quiere, están, como les decía, en plena confianza de abrir su micrófono o de dar un saludo. Dice Marielena Mendoza, en enfermedades raras la posibilidad es la misma. Gracias. En enfermedades raras la posibilidad es la misma. Yo creo que en enfermedades raras Sí, hay un potencial enorme para la genómica y es en las enfermedades raras, digamos, cuando yo empecé a estudiar genética, eso era lo que veíamos, ujú, ¿verdad? En lo raro encontramos la respuesta ujú, y creíamos que era más posible desarrollar terapias y de hecho con COVID se está haciendo así. Se está estudiando la genómica de los individuos que son muy jóvenes y ujú, sanos y presentaron un COVID muy severo o son adultos mayores con muchos factores de riesgo y les fue muy bien. En esos extremos que son de esa curva, de esos extremos raros, es donde genéticamente hablando uno puede encontrar una explicación y un accionar, ¿verdad? Y es igual en oncología de precisión, por ejemplo, en ciertos tumores más raros es donde la genómica quizás aporta más valor en el desarrollo a veces de un tratamiento que después se puede extrapolar a otros tipos de tumor. Pero sí hay posibilidades definitivamente en las enfermedades raras de ujú, poder desarrollar terapias dirigidas a esas alteraciones. Y también ahora existen terapias génicas que lo que hacen es literalmente ir a corregir el ADN o esa proteína, ¿verdad? Que su secuencia está alterada, entonces van y corrigen el ADN, quitan, cortan, pegan y ensamblan otra vez. Y ujú, eso lo estamos viendo para enfermedades en el ojo, por ejemplo, la retina, pacientes que tienen enfermedades hereditarias de la retina, que son ciegos y que ujú. posterior a la terapia génica pueden ver, ¿verdad? Eso ya se viene también. Entonces necesitamos a nivel regulatorio y legal poder acoger estas terapias novedosas, avanzadas, ¿verdad? Y estar preparados a lo que viene, que es lo mejor para los pacientes, ¿verdad? Obviamente hay todo un tema ahí de, ¿verdad? Como decían ahora, de costos y de la parte administrativa, que esa es parte de lo que hay que solucionar, pero también como a nivel legal y regulatorio acogemos mejor la innovación, ¿verdad? En cuanto a esto de innovación, doctora, y las enfermedades raras, nosotros hace unos días teníamos una, igual como una discusión, o, ¿verdad?, sobre el tema, aquí leía yo entre sus atributos que trabajó en él, en el centro de tamizaje. Entonces, nos decía una de las mamás de un paciente, es que él no se quiere tamizar porque no hay tratamiento para las enfermedades raras. Entonces va a crear un vacío. ¿Usted cree que eso es cierto, el no tamizar ciertas patologías, digamos, en el tamizaje, eh, va a crear ese vacío o tal vez más bien impulsaría a que lo que no se está viendo se le busque alguna solución de las Bueno, enfermedades que se es, verían es ahí? una buena pregunta. Ujú, Bueno, ahorita el Hospital de Niños, que es donde está el Centro de Tamizaje Neonatal y de Alto Riesgo, que ujú, es un programa excelente, ¿verdad? De los mejores que hay en Centroamérica. eh, Efectivamente, las enfermedades que se tamizan es porque hay un actuar clínico que puede ujú. beneficiar al paciente, Ah, ¿verdad? Ese es como Ok. un requisito para tamizar, no, ya es más que bien existan esta esas muchachilla está opciones. hablando mucho porque hay muchas Esas preguntas. opciones terapéuticas. Preguntaron si es una Sí, doctora. se metió, Sí, es sí. jovencita, Sí, ¿verdad? por Mm, favor, cierra Entonces, el micrófono. sí, efectivamente, sí, yo dije, yo ya me estaba durmiendo. Si que es de las 8. siempre pasa con Zoom, Dijeron si Sí, terminara entonces siempre yo pasa cada con rato y Zoom. ya van a ser apenas sí, las 11. doctora, Quién si sabe si ahora quiere, pondrán 8, si usted tiene ahí no la creo. administración, Porque Ah, habían yo 4 puedo, diferentes y se... ok. puede cerrar, sí. Sí, Ajá, entonces, volviendo a la pregunta, dale. efectivamente, un requisito para tamizar Ujú, así a nivel ujú, poblacional sí, es que haya alguna opción que se pueda ofrecer o un manejo temprano que ujú, vaya a cambiar la evolución clínica del paciente. Entonces, eso es
el programa de tamizaje tiene esas opciones Ajá, para los pacientes y ok. por eso son enfermedades en las que uno puede actuar como médico. Sin embargo, eso es, digamos, para enfermedades raras y no tan raras en niños, pero ya para Ujú, enfermedades de adultos, ujú, ¿verdad? Cada vez más y más vamos viendo que tener ujú, información genómica es de valor, pero ujú. también hay una complejidad de fondo de el saber analizarla, tener el expertise para Ok. interpretarla y tomar decisiones cuando a veces no hay tanta evidencia científica que apoye esas decisiones, cuando aún no hay aprobación de ciertos fármacos para ese tipo de alteraciones, ¿verdad? Sino que están aprobados, pero para otros tipos de patologías y demás. Entonces vean ustedes cómo Mm, se va volviendo compleja la toma de decisiones clínicas y por eso también la importancia de tener herramientas como equipos multidisciplinarios, herramientas digitales donde entre médicos podamos comentar estos casos, ¿verdad? Para tomar la mejor decisión de los pacientes, ¿verdad? Porque a veces las guías de práctica clínica también van atrasadas con respecto a lo que va surgiendo, ¿verdad? En el camino en cuanto a la genómica y la información que tenemos de los pacientes. oh, excelente. Dice Mavis, hoy día existe varias plataformas que ayudan a los doctores a conocer las enfermedades poco frecuentes, llamada LOF. Creo que la plataforma, dice, muchas gracias, no conocía yo. Buenos días, Sí. saludos Ujú. desde Panamá. Mi nombre es Magdi Saavedra. Buenos Pertenezco a días, la Max. lista de pacientes con uveitis en Latinoamérica. Hace Buenos poco días. nos organizamos. Hace poco tuvimos un congreso donde la doctora Ana María Rojas es una científica, hace estudios científicos, valga la redundancia. Nos hablaba que se había hecho una plataforma llamada LOF. Allí la idea de esta plataforma es hacer referencia a cuando un doctor con poco conocimiento no logra dar con las enfermedades y el paciente presenta muchos síntomas. Él solamente tiene que irse a la rama de cada eh, patología o dependiendo del sistema que está afectado y allí puede encontrar esta patología dependiendo de sus síntomas y cabe resaltar que mi intervención es para hacer conciencia de Ujú, las enfermedades poco frecuentes, ya que tardan muchos, pero muchos años en darle un diagnóstico al paciente, los doctores de medicina interna, para luego llevarlo a un especialista que tenga conocimiento en esta enfermedad. Por eso es muy importante resaltar que a nivel de Latinoamérica es necesario que todos los doctores se unan a una plataforma donde puedan obtener datos científicos de cada enfermedad. Correcto. ujú, Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con esa intervención. No conocía de I Love, pero me parece una herramienta súper interesante y ujú, creo que hay muchas, ¿verdad? ujú, Cada vez hay más y cada vez también hay más herramientas en las que lo que se busca es eso, por ejemplo, tener conversación entre colegas, también poder subir estos reportes, por ejemplo, genómicos y comentar los casos, ¿verdad? O sea, como que ujú, cada vez somos más conscientes de que necesitamos estar vinculados, porque lo cierto es que no siempre se ven los mismos casos, ¿verdad? Hay un amplio escenario, hay ujú. pacientes, ¿verdad? Con enfermedades muy comunes, pero hay otros que son un poco más raros y esos son también a los que hay que, pues, lograr diagnosticar a tiempo. Entonces, efectivamente, este tipo de herramientas donde se integre la información y se logre hacer que sea algo factible de estudiar, porque también Ujú. el día leía que para un oncólogo estar al día necesitaba leer más de 24 horas al día información y no tenemos Ajá. más de 24 horas, no tenemos, ¿verdad? Tomando en cuenta Ujú, que un médico también pues tiene su vida, ¿verdad? Y su tiempo de salud mental y demás después del trabajo, requeriría ujú. pues estudiar y no dormir, no comer ni nada para estar al día. Entonces, ¿cómo usamos estas herramientas para poder optimizar ese tiempo de estudio y tener la información actualizada? Perfecto. Podrían enviarle el link a su mail. Ah, perfecto. Eh, Magdis, entonces ahora más bien te localizamos para que nos envíes esa información y la doctora.
Ya estamos finalizando. Nos van a regalar 5 minutos de descanso. Les recuerdo que a las 11 vamos a continuar, pero el acceso es siempre por el YouTube, porque va a ser la otra plenaria. Entonces les agradezco mucho, súper agradecida, doctora, porque este tema, aparte de su innovación, es un tema apasionante, tiene muchas intrigas, ¿verdad? Nosotros los que somos pro innovación y tecnología y que crezcamos más, excelente, habrá personas que no lo ven, ¿verdad? Con más cautela, pero de ahí seguimos aquí esperanzados en que la tecnología sea una de las aliados para llevar calidad y bienestar a los pacientes y que ese sea nuestro futuro. De verdad, muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron. Y espero verlos ahora en el panel, en el YouTube. Así que voy a cerrar la sesión y muchas gracias. Hasta Muchas luego gracias. y Un gusto muy compartir con agradecidas. ustedes. Gracias de parte de la Federación ONG Costa Rica, que es quien organiza este Encantada. evento. Sí. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un gusto. Gracias. Gracias. Está bien.